Por Dios, el Todopoderoso y Omnisciente, que diré la pura verdad. Las últimas palabras de Friedrich Paulus están enviando ondas de choque a través de la historia. Pero es posible que desee prepararse antes de escucharlas. Los historiadores quedaron atónitos. Los investigadores fueron tomados por sorpresa. E incluso aquellos más cercanos a su historia apenas podían creer lo que reveló antes de su muerte. ¿Cómo pudo un hombre, que una vez estuvo en el centro mismo de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial, casi llevar tal confesión a la tumba? Lo que finalmente admitió está dejando a los historiadores sin palabras, porque era lo último que nadie pensó que diría. Primeros años. Friedrich Paulus no nació en la vida militar. Vino al mundo el 23 de septiembre de 1890, en un pequeño pueblo llamado Breitenau, ubicado en Hesse, Alemania. Su padre era maestro de escuela, un hombre de orden y medios modestos, mientras que su madre provenía de raíces agrícolas simples. Este trasfondo no sugirió el futuro de un hombre que algún día estaría en el centro de una de las batallas más devastadoras de la historia. Su educación fue ordinaria, incluso tranquila, pero desde el principio, la disciplina y la estructura lo rodearon. De niño, Friedrich era conocido por ser reservado. A diferencia de muchos que buscaban aventura o gloria, no tenía cuentos tempranos de rebelión o audacia juvenil. Lo que lo diferenciaba era su ojo para los detalles y una naturaleza cuidadosa. Era metódico, casi hasta la exasperación, y más cauteloso que audaz. Los amigos lo recordaban como educado, serio y alguien que seguía las reglas de cerca. No les pareció un futuro líder de ejércitos y ciertamente no uno que eventualmente enfrentaría al propio Hitler. Su ambición temprana ni siquiera estaba ligada al ejército. Al principio, Friedrich soñaba con servir en la Marina Imperial Alemana. La imagen de los barcos, el mar abierto y la vida disciplinada a bordo le atraían, pero el sueño nunca se hizo realidad. No logró asegurarse un lugar en la Marina debido a su mala salud y a la falta de una fuerte influencia familiar. Fue un revés, pero uno que lo empujó silenciosamente hacia otro camino, el ejército. En 1910, con solo 19 años, Friedrich se unió al ejército alemán. Fue asignado al 160. Regimiento de Infantería como cadete oficial. Aquí, el joven comenzó su carrera en un mundo definido por el orden, los ejercicios y la precisión. No era un guerrero natural, pero era observador, constante y confiable. Estas cualidades lo hicieron adecuado para el trabajo de personal, donde la planificación y la logística importaban tanto como el valor en el fuego. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 se convirtió en la verdadera prueba de su futuro. Mientras que muchos oficiales se labraron su reputación en las trincheras, Friedrich se encontró trabajando en funciones organizativas. Gestionó operaciones, suministros y tareas de personal en lugar de liderar cargas imprudentes. Para algunos, esto parecía poco notable. Sin embargo, fue aquí donde se ganó una reputación como alguien que podía mantener el orden incluso en el caos. Sus superiores notaron su precisión y atención a los pequeños detalles, cualidades que a menudo significaban la diferencia entre el desastre y la supervivencia. Fuera de sus deberes militares, la vida personal de Friedrich lo llevó a círculos mucho más allá de su propio trasfondo. Se casó con Elena Rossetti Solescu, una mujer rumana de una familia noble. Esta unión lo vinculó a la aristocracia de otro país y le dio una presencia social de la que carecía,
Helena era conocida por su gracia y fortaleza, y su matrimonio proporcionó a Friedrich estabilidad a lo largo de su carrera. A pesar de las presiones de la vida militar, su vínculo se mantuvo firme. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó destrozada. El Tratado de Versalles despojó al país de su fuerza, y el Reichswehr, el ejército de la posguerra, se redujo a solo 100.000 hombres. Muchos oficiales fueron despedidos, pero Friedrich logró quedarse. Su fiabilidad constante demostró ser útil una vez más. En los años inciertos de la República de Weimar, Friedrich escaló silenciosamente en las filas. No era un hombre de carisma, pero en un mundo de turbulencias políticas y lealtades cambiantes, su naturaleza tranquila y disciplinada jugó a su favor. En la década de 1930, cuando Adolf Hitler ascendió al poder, Friedrich se había posicionado como un oficial confiable. Evitó la política, centrándose en cambio en su papel como planificador y organizador. A diferencia de los generales más extravagantes, no persiguió la gloria personal. En cambio, se hizo conocido como el hombre que podía trazar movimientos, calcular suministros y anticipar las necesidades de un ejército. Estos rasgos lo harían invaluable más tarde, pero también revelaron sus límites. Y eso quizás fue el rasgo más definitorio de todos. Desde su tranquila educación hasta su ascenso constante en el ejército, Friedrich Paulus parecía ser un hombre moldeado por la disciplina y el deber. Era cuidadoso, cauteloso y obediente. Pero la historia estaba a punto de colocarlo en una posición en la que la obediencia significaría destrucción. Ingresando al servicio militar, cuando Friedrich se unió al ejército alemán en 1910, entró en una institución aún moldeada por la tradición, la disciplina y una jerarquía estricta. El ejército imperial estaba orgulloso con raíces que se remontan a siglos de precisión prusiana. Para alguien como Friedrich, que valoraba el orden por encima de todo, era un entorno adecuado. Sin embargo, incluso aquí, no era el tipo que destacaba en el campo de desfile o inspiraba a las tropas con discursos encendidos. En cambio, se ganó el respeto silencioso por ser diligente y confiable, el tipo de oficial que seguía los procedimientos al pie de la letra. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Friedrich ya había ganado experiencia como oficial subalterno. La guerra transformó a Alemania de la noche a la mañana, y todo el ejército fue movilizado para un conflicto diferente a cualquier cosa que Europa hubiera visto antes. Muchos oficiales jóvenes ansiaban las líneas del frente, donde podían demostrar su valía en combate. Friedrich, sin embargo, fue colocado en puestos de personal. Su papel no era liderar cargas a través de tierra de nadie, sino gestionar la planificación, los suministros y el movimiento. Para los forasteros puede haber parecido menos heroico, pero en verdad, las guerras dependían tanto de la logística como del valor. La calma de Friedrich bajo presión y la atención al detalle pronto destacaron. No era imprudente, y sus superiores notaron que podía organizar operaciones complejas con precisión. Si bien nunca se convirtió en un comandante de campo de batalla celebrado durante la guerra, se le consideraba confiable, un hombre en quien se podía confiar la responsabilidad cuando reinaba el caos. Algunos compañeros oficiales lo describieron como reservado hasta el punto de la rigidez. Sin embargo, en un ejército donde muchos oficiales buscaban la gloria personal, su firmeza le dio un lugar único. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó en 1918, Alemania quedó humillada. El Tratado de Versalles redujo el tamaño de su ejército.
le despojó de territorios e impuso indemnizaciones aplastantes. A lo largo de la década de 1920, Friedrich sirvió silenciosamente en varios puestos de personal. Estos años no estuvieron marcados por batallas dramáticas o ascensos rápidos. En cambio, fueron un período de avance lento y constante. Asistió a escuelas militares, estudió organización y perfeccionó sus habilidades en estrategia y logística. Para muchos, parecía destinado a permanecer como un oficial de rango medio, un hombre cuya carrera sería respetable pero poco notable. Pero los rasgos que encarnaba, la precaución, el detalle y la disciplina, lo estaban transformando lentamente en el tipo de oficial al que algún día se le confiaría una responsabilidad mucho mayor. Un aspecto que destacó durante estos años de entreguerras fue su personalidad cautelosa. A diferencia de algunos oficiales que criticaron abiertamente el caos político del gobierno de Weimar, o más tarde se alinearon rápidamente con el movimiento ascendente de Adolf Hitler, Friedrich evitó la política. Era un soldado nada más. Se apegó a sus deberes y dejó los discursos e ideologías a otros. En retrospectiva, esta neutralidad lo protegió. No estaba ni demasiado atado a la antigua Guardia Imperial, ni demasiado asociado con la derecha radical. Le permitió ser visto como un profesional en lugar de una figura política, lo que se hizo cada vez más importante a medida que el partido nazi ganaba influencia. Los colegas notaron que Friedrich no era un hombre de visión o audacia. Carecía del carisma de hombres como Erwin Rommel o Heinz Guderian. Lo que tenía, sin embargo, era un sentido del deber inquebrantable. Si se le daba una orden, la seguiría con precisión. Si se le pedía que planificara un movimiento de miles de hombres y suministros, podía producirlo con meticulosa precisión. Para los superiores que valoraban la obediencia y la fiabilidad, Friedrich era exactamente el tipo de oficial que necesitaban. A medida que avanzaba la década de 1930 y Hitler consolidaba el poder, Alemania comenzó a rearmarse en secreto, rompiendo las restricciones de Versalles. El Reichswehr se transformó en la Wehrmacht, y los oficiales que habían soportado los años de entreguerras de escasez, de repente se encontraron ascendiendo rápidamente a medida que el ejército se expandía. Friedrich estaba entre ellos. Sus largos años de servicio silencioso comenzaron a dar sus frutos. La Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, Friedrich Paulus aún no era un nombre familiar. Era un oficial de carrera experto en el trabajo de personal. Un hombre que había ascendido a través de la disciplina y la paciencia en lugar de victorias audaces. Pero la guerra tiene una manera de impulsar a ciertos hombres hacia adelante, a veces más rápido de lo que esperan. Para Friedrich, la rápida expansión de la máquina militar alemana creó oportunidades que nunca podría haber imaginado en los años más tranquilos del Reichswehr. Al comienzo de la guerra, Friedrich sirvió bajo oficiales de alto rango, a menudo en roles de planificación y organización. Estuvo profundamente involucrado en el trabajo de personal, donde coordinó el movimiento de hombres, suministros y tanques a través de vastos territorios. Estos roles podrían no haber tenido el glamour del comando de campo de batalla, pero fueron cruciales para las rápidas victorias alemanas en los primeros años de la guerra. Sus superiores comenzaron a reconocer que el don de Friedrich para la precisión y el detalle lo hacía invaluable en la preparación de operaciones complejas. En 1940, durante la invasión de Francia, Friedrich trabajó bajo el mando del general Gerd von Rundstedt como oficial superior de personal.
Esta campaña fue uno de los mayores éxitos de la Wehrmacht, con Alemania derrotando a Francia en solo 6 semanas. Para Friedrich, la campaña reforzó su reputación como un planificador cuidadoso que podía traducir estrategias ambiciosas en operaciones viables. Mientras que otros ganaron fama en la prensa, Friedrich permaneció en las sombras, un hombre cuyo trabajo era conocido por los expertos, pero no por el público. El siguiente paso importante se produjo cuando Friedrich fue nombrado jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército alemán. Este no fue un logro menor. En este rol, trabajó en estrecha colaboración con algunos de los generales más influyentes de la época. Sin embargo, su estilo siguió siendo el mismo: reservado, preciso, cauteloso. No era uno que discutiera enérgicamente con los superiores. Y este hábito de deferencia más tarde daría forma a la forma en que manejó los comandos cada vez más rígidos de Adolf Hitler. En 1941 Hitler había lanzado la Operación Barbarroja, la invasión masiva de la Unión Soviética. Fue la operación militar más grande de la historia, con millones de hombres cruzando la frontera. Friedrich jugó un papel importante en las etapas de planificación. Formó parte del equipo que trazó la enorme logística necesaria para trasladar ejércitos a cientos de kilómetros dentro del territorio soviético. Aunque inicialmente exitosa, Barbarroja pronto reveló las dificultades de luchar en espacios tan vastos. Las líneas de suministro se extendieron demasiado y la rápida victoria que Hitler había prometido nunca llegó. Fue durante este tiempo que Friedrich comenzó a emerger del fondo. Su servicio constante y su capacidad para gestionar detalles complejos llamaron la atención de sus superiores. En 1942 fue ascendido a general y se le dio un mando propio, el Sexto Ejército. Esta no fue una asignación ordinaria. El Sexto Ejército era una de las unidades de campo más poderosas de Alemania, equipada con tanques, artillería y más de 250.000 hombres. Para un hombre que había pasado gran parte de su carrera detrás de escritorios y mapas, el salto a comandar tal fuerza fue asombroso. Hitler valoraba a los oficiales que seguirían las órdenes sin cuestionar. Y Friedrich encajaba perfectamente en ese molde. La misión del Sexto Ejército en 1942 era avanzar profundamente en territorio soviético y capturar Stalingrado, la ciudad en el río Volga que llevaba el nombre de Iósif Stalin. Stalingrado no solo era un objetivo estratégico, sino también simbólico. Hitler creía que tomar la ciudad asestaría un golpe aplastante a la moral soviética. La tarea recayó en Friedrich, quien ahora llevaba la carga de comandar a cientos de miles de hombres en una de las ofensivas más ambiciosas de la guerra. Al principio, el Sexto Ejército hizo rápidos progresos. Las fuerzas alemanas atravesaron las defensas soviéticas y en el verano de 1942 se estaban acercando a Stalingrado. Pero cuanto más se adentraban, más se estiraban sus líneas de suministro. La munición, la comida y el combustible eran más difíciles de entregar. El terreno era vasto, la resistencia se endureció y los refuerzos soviéticos llegaron a la región. Lo que había parecido otra rápida victoria alemana se estaba convirtiendo en una lucha prolongada y brutal. El comandante del Sexto Ejército. Al principio, el Sexto Ejército avanzó con determinación. Las fuerzas alemanas se adentraron más en la ciudad, pero la resistencia soviética fue feroz. La lucha se convirtió en una lucha de pesadilla, de una calle a otra con fábricas, bloques de apartamentos e incluso túneles
de alcantarillado que se convirtieron en campos de batalla. Los soldados soviéticos, a menudo apoyados por civiles, se negaron a ceder terreno. Se aferraron a la orilla occidental del Volga con tal tenacidad que el progreso alemán se ralentizó hasta convertirse en un arrastre. Mientras tanto, los hombres de Friedrich se cansaron. Los combates se habían prolongado durante meses y las líneas de suministros se estaban derrumbando bajo el peso de la distancia. La munición era escasa, las raciones eran escasas y el invierno se acercaba. Las unidades rumanas, húngaras e italianas que sostenían los flancos alemanes estaban mal equipadas, eran vulnerables y ya estaban desmoralizadas. Cualquier estratega experimentado podía ver lo que se avecinaba. La contraofensiva soviética en noviembre de Koraidos fue decisiva. La Operación Urano golpeó a los débiles aliados del eje en los flancos del Sexto Ejército, rompiendo con una fuerza abrumadora. En cuestión de días, las fuerzas alemanas en Stalingrado se encontraron rodeadas. Más de 250.000 hombres quedaron atrapados dentro de un anillo soviético cada vez más estrecho. En ese momento, el alto mando alemán se enfrentó a una elección clara. El Sexto Ejército todavía tenía movilidad, combustible y la capacidad de mover a sus heridos. Un intento de fuga podría haber salvado gran parte de la fuerza, pero Hitler en su cuartel general, lejos del frente, se negó. Ordenó a Friedrich que mantuviera Stalingrado a toda costa, prometiendo que los suministros serían enviados por aire. Era una promesa imposible. La Luftwaffe, llevada al límite, nunca podría entregar suficiente comida y combustible para mantener a todo un ejército. Sin embargo, Friedrich, ligado por la disciplina y el hábito, obedeció. Dudó en desafiar abiertamente a Hitler, incluso cuando sus soldados morían de hambre y se congelaban en las ruinas de la ciudad. A medida que las condiciones empeoraban, la autoridad de Friedrich, como comandante, fue probada de maneras que nunca antes había experimentado. El hambre carcomía a las tropas. La congelación se extendió. La munición se agotó peligrosamente. Los soldados se envolvieron en trapos para calentarse, y los suministros médicos eran tan escasos que los heridos a menudo no recibían tratamiento. Aún así, Hitler insistió en que el Sexto Ejército permaneciera en su lugar. Muchos de los subordinados de Friedrich lo instaron a desobedecer. Walter von Seydlitz, uno de sus generales, lo presionó para que ordenara una fuga y salvara lo que quedaba del ejército. Otros señalaron que el puente aéreo estaba fallando y que la rendición al menos ahorraría innumerables vidas. Pero Friedrich, leal y cauteloso, se negó a actuar por su propia iniciativa. Durante semanas, el Sexto Ejército se marchitó dentro de la trampa soviética. La confesión final en Dresde. En enero de 1943, la situación era desesperada. Los soviéticos lanzaron su ofensiva final, aplastando la última resistencia alemana. Hitler ascendió a Friedrich al rango de mariscal de campo, un título que ningún oficial alemán había ostentado antes sin victoria. Fue un gesto cruel. Hitler esperaba que siguiera la tradición. Ningún mariscal de campo alemán había sido capturado con vida. La implicación era clara. Friedrich debía quitarse la vida antes que rendirse. Pero Friedrich no lo vio de esa manera. Cuando los soviéticos avanzaron hacia su puesto de mando, en Stalingrado el 31 de enero de 1943, Friedrich se rindió. Fue la primera vez que un mariscal de campo alemán fue capturado con vida. En cautiverio, la postura de Friedrich
cambió. Junto con oficiales como von Seydlitz, se unió al Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización antinazi compuesta por prisioneros de guerra alemanes. Instó públicamente a otros líderes alemanes a deponer las armas, declarando que la lealtad continua a Hitler solo traería más destrucción. A mediados de la década de 1950, Friedrich Paulus era una sombra del hombre que una vez comandó a cientos de miles en Stalingrado. Mantenido en la Unión Soviética hasta el final de la guerra, finalmente fue liberado y se le permitió establecerse en Alemania Oriental. El gobierno allí lo presentó como una figura que había roto con Hitler, un general que había visto la verdad e instó a sus compatriotas a abandonar el nazismo. Durante años, concedió entrevistas y apareció en eventos oficiales, siempre cuidadoso de distanciarse del régimen al que una vez sirvió. Pero detrás de la imagen pública había un hombre envejecido que cargaba con el peso de la memoria. En 1957, Friedrich tenía mala salud. Años de cautiverio, estrés y el peaje de la edad lo habían debilitado. Fue llevado a un hospital en Dresde, donde los médicos hicieron lo que pudieron. Pero su condición era clara. El hombre que una vez estuvo en el corazón de una de las batallas más decisivas de la guerra, ahora yacía en una simple cama de hospital, delgado y frágil, su cuerpo fallándole. Vestido con una bata de hospital, sus rasgos afilados por la enfermedad, a menudo usaba una máscara de oxígeno para ayudarlo a respirar. Fue en este entorno clínico tranquilo donde salieron a la luz las reflexiones finales de Friedrich. Las últimas palabras antes de morir sorprendieron al mundo. Esta fue la confesión final de Friedrich Paulus antes de la muerte y las últimas palabras que sorprendieron al mundo. Ya no puedo mantener esto oculto. No tenía intención de pegarme un tiro por ese cabo bohemio. Su mordaz referencia a Hitler. Las enfermeras y los visitantes lo recordaban como tranquilo, a veces distante, pero también reflexivo. No era un hombre de arrebatos en sus últimos días. Su fuerza se desvanecía, pero su mente permanecía aguda. Friedrich había sido claro durante mucho tiempo en un punto. Era católico romano, y para él, el suicidio era impensable. Años antes, cuando Hitler lo ascendió a mariscal de campo en Stalingrado, la expectativa había sido obvia. La tradición alemana dictaba que un hombre de tal rango nunca se permitiría ser capturado con vida. Pero Friedrich se había negado. Incluso en los días desesperados de Stalingrado, había prohibido a sus soldados exponerse imprudentemente, diciéndoles que no se pararan en las trincheras simplemente para que les dispararan. Valoraba la vida incluso cuando la guerra intentaba despojarla. En febrero de 1957, Friedrich Paulus falleció en Dresde. Tenía 66 años. Sus últimas palabras permanecen mucho después de que su cuerpo fuera sepultado. La voz de un hombre que en sus últimos momentos admitió lo que la disciplina y la obediencia le habían impedido decir una vez. Secuelas. Cuando Friedrich Paulus murió en Dresde en febrero de 1957, la respuesta inmediata fue moldeada, tanto por la política como por la memoria. En Alemania Oriental, donde había pasado sus últimos años, el gobierno lo retrató como un hombre que había roto con Hitler y adoptado una nueva postura antifascista. Organizaron un funeral que lo presentó como un símbolo de redención. El general que una vez había sido leal al Reich, pero que finalmente le había dado la espalda. Las fotografías de esa época muestran a funcionarios en uniforme, coronas colocadas por el Estado de Alemania Oriental
y discursos solemnes que enfatizan su rechazo al nazismo. Sin embargo, el tono en Alemania Occidental era muy diferente. Para muchos, no era un héroe, sino una figura controvertida. Los veteranos que habían luchado en Stalingrado lo acusaron de cobardía, afirmando que no había logrado salvar a sus hombres, cuando la retirada aún podría haber sido posible. A pesar de la división política, lo que unificó las reacciones en toda Alemania fue el reconocimiento de que su historia era diferente a la de cualquier otro comandante alemán. Era el único mariscal de campo que habían capturado con vida. El hombre cuya rendición había simbolizado el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Y en los años posteriores a su muerte, sus últimas palabras se convirtieron en objeto de acalorado debate. En Alemania Oriental, esas palabras se utilizaron para demostrar que incluso los generales de más alto rango podían arrepentirse. Para el Estado confirmaron la idea de que la élite nazi había llevado hacia Alemania a la ruina y que el verdadero honor radicaba en romper con el fascismo, incluso si fuera tardíamente. Los libros de texto y los discursos lo citaron selectivamente, destacando su crítica a Hitler y minimizando sus años de servicio al régimen. El debate en torno a su legado se agudizó a medida que los sobrevivientes de Stalingrado contaban sus historias. Algunos lo recordaron como distante, atado por el deber hasta el final. Otros recordaron sus intentos de evitarles una muerte sin sentido en los últimos días de la batalla, cuando prohibió el sacrificio imprudente. En las décadas transcurridas, los historiadores han seguido lidiando con estas preguntas. Algunos argumentan que encarnaba los peligros de una cultura militar construida sobre la obediencia absoluta. Su vida, dicen, ilustra cómo la disciplina, cuando se despoja del juicio moral, puede conducir al desastre. Otros lo ven como una figura trágica, un hombre que reconoció demasiado tarde que la lealtad a un líder corrupto no es ninguna virtud. Lo que le da a su confesión final su poder perdurable no es que lo redima, sino que nos obliga a confrontar la incómoda realidad de la debilidad humana. Paulus no era un monstruo, ni era un mártir. Era un hombre atrapado entre la lealtad y la conciencia, que admitió al final que había elegido mal. Sus palabras resuenan porque hacen eco mucho más allá de Stalingrado. Hablan de los peligros de seguir órdenes ciegamente, de confundir la obediencia con el honor. Hoy, más de 6 décadas después de su muerte, Friedrich Paulus sigue siendo una figura divisiva. Su nombre es inseparable de Stalingrado, la batalla que cambió el rumbo de la guerra y selló el destino de la Alemania nazi. ¿Quién fue el peor de los generales de Hitler? Háganos saber en los comentarios.